a lo largo de 15 años, entre 1992 y 2007, Fernando Sánchez y Daniel Riera entrevistaron al gran Charly García para diferentes medios, La Maga, la Rolling Stone, Soy Rock, y compilaron todas estas entrevistas con partes inéditas que no habían sido publicadas en su momento en 11 capítulos en este libro recién salido que se llama García, 15 años de entrevistas con Charly, editado por Vademecum. Acá lo tengo el libro, que lo estoy terminando de leer, me falta muy poquito. Por eso ahora estamos en comunicación con Fernando Sánchez, coautor de este libro, que es periodista, es guionista, escritor y cofundador y editor de la revista Barcelona, autor de varios libros de música, espectáculos, de historias contrafácticas, literatura infantil, de política, un poco de todo. Muy buenos días, Fernando. Jessy Calcaño y Lu Ortega, te saludamos. ¿Nos escuchás bien? Sí, les escucho bien. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo en el día de hoy. Y García, esta compilación de entrevistas de 15 años va y viene, digamos, por toda la trayectoria de Charly, ¿no? ¿Cómo la definirías? ¿Es una biografía? ¿Qué es este libro para vos? En realidad sí es una especie de biografía. Básicamente la que es más biográfica es la entrevista principal, la troncal del libro, que es una que hicimos con Daniel Riera para la revista Rolling Stone en el año 2002, por ahí, que no fue una entrevista, sino que fueron varias entrevistas. Lo entrevistamos a Charly más o menos unas 15 o 10 veces, para hacer lo que en la revista Rolling Stone se llamaba en aquel momento Recuerda, que era como la sección en la que los músicos más importantes en su momento de Estados Unidos hacían como una especie de repaso de toda su historia, de su vida. Entonces había un clásico que era el John Lennon Recuerda, el Bob Dylan Recuerda. Bueno, nosotros hicimos el Charly García Recuerda, a propósito de los 50 años de Charly y los 50 números de la revista Rolling Stone. Esto fue, sí, creo que 2002, por ahí. ¿Cuántos encuentros duró esa entrevista de Charly Recuerda, más o menos? La verdad es que no me acuerdo muy bien, pero fueron entre 10 y 12 o 15. Para eso nos habrá tomado, no sé, 3 o 4 meses hacer esa entrevista. En el medio además lo entrevistamos por otras razones a Charly. Por ejemplo, para hablar de los Beatles, que para él fueron como los más importantes para sus inicios en la música. Y sí, la verdad es que no recuerdo muy bien cuántas entrevistas fueron, pero fueron más de 10 seguro. Y ese es como el tronco principal del libro. Para esa entrevista nosotros la publicamos 2 veces, en 2 ediciones seguidas de la revista Rolling Stone, y nos habían quedado una gran cantidad de material afuera, claro, porque no se podía publicar todo lo que teníamos por cuestiones de espacio, ¿no? Y yo la verdad que no recordábamos, teníamos la sensación que nos había quedado algo afuera, pero no recordábamos cuánto. Y cuando me puse a revisar los archivos que teníamos, encontré que teníamos casi una nota más, casi como 40.000 caracteres extra que no habíamos publicado, que tenía más que ver con la actualidad de ese momento de Charly. Estaba terminando de mezclar el disco en vivo de Sui Generis, entonces había muchas referencias a esa actualidad, y la idea de aquella nota en su momento era recordar su vida. Entonces arrancamos por sus inicios en el conservatorio y llegamos hasta la actualidad de ese momento, pero tampoco la desarrollamos mucho. ¿Y cómo fue hacer esa reconstrucción? Porque ustedes en el libro también está la entrevista, pero también van relatando, van contando como detalles de ese momento, gestos de Charly. ¿Cómo fue reconstruir todo ese contexto de cada entrevista? Mira, la verdad es que lo que hicimos fue recuperar los textos tal cual los publicamos, excepto los que no estaban publicados, que los armamos un poco para el libro, pero no. Por eso tiene como distintos formatos el libro. Digamos, los capítulos no son todos iguales, no son todos, no están escritos de la misma manera. Que hay algunas que son unas crónicas, que son las que hizo Dani para algunas revistas de afuera. Hay otras que son entrevistas, pregunta y respuesta, y hay algunas que tienen con más detalle. Pero en realidad yo creo que es más, la mayor parte del libro son preguntas y respuestas, con lo cual
es más como una especie de biografía oral, en todo caso, ¿no? Claro. Pero no intervenimos en los textos, más allá de poder corregir alguna cosa que tuviese que ver con algún error puntual, y lo que sí tiene son como contextualizaciones que hizo, no sé si se dice contextualizaciones, hay notas al pie con contexto histórico o con algunas aclaraciones de las cosas que dijo Charlie, que por ahí no son tan cual las contó, sino que están como un poco mezcladas por ahí. Mezcló una historia de un año con una historia de otro. Entonces Rocky Di Pietro, que es el editor de Vademecum, la editorial, y que además es un experto en Charly García, que ya hizo un par de libros sobre él, aclara algunas cosas que por ahí estaban como mal, digamos, fechas o discos o canciones o cuestiones así muy, muy puntuales, pero la verdad es que no intervenimos ahora en los textos originales, ¿no? Claro. Y eso me parece que es un valor en sí mismo también. Sí, por supuesto. Claro. Y me gustó en el prólogo, bueno, tienen un prólogo cada uno, Daniel y vos tenés el otro. En el prólogo decís que Charly, como el Diego, es uno de nuestros superhéroes. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Los superhéroes de ficción hacen cosas que no se pueden creer. Los superhéroes de verdad, para mí, son los tipos que nos dan alegría, ¿no? En contextos en los que por ahí es muy difícil que eso ocurra. Para mí, en particular, Diego y Charly son como los que más alegrías me han dado. Supongo que también tienen que ver con una época de mi vida, ¿no? La adolescencia, ¿no? Cuando uno está como más sensible a algunas cosas. Y además, en otro sentido, también me parece que son supervivientes, ¿no? Gente que ha pasado por un montón de cosas que las normales no podríamos, a las que los normales no podríamos sobrevivir. Y no solamente me refiero a los consumos, sino por ahí a las presiones, las locuras como las que acabamos de ver ahí, digamos, que en los dos casos se pueden ver a lo largo de la historia, son como cosas que la gente normal no hace. Claro. En ese sentido, para mí son superhéroes y son ídolos. Para mí los dos son dos ídolos, digamos. Más allá de que el libro tiene una pretensión periodística, porque nosotros somos periodistas y nos enfrentamos a esa situación de entrevistar a alguien con el oficio, no disimulamos, me parece, nuestra admiración por el entrevistado. Claro. ¿Y qué cosas te impactaron? Porque, bueno, tuviste el placer de conocerlo mucho más de cerca que muchos de otros de sus seguidores como periodista, y en todos estos encuentros, que fueron muchísimos a lo largo de 15 años, ¿qué cosas o sea, pues bueno, como artista es indudable, ¿no? Pero ¿qué cosas te conmovieron más de cómo es él, en la intimidad, en persona? ¿Qué anécdotas te impactaron más? Mira, la verdad es que lo que siempre más recuerdo, primero, pasaron muchos años. O sea, la última vez que lo vi a Charly y yo, mi última entrevista es de 2004. O sea, y la primera es de 1992, digamos, 20 años más o menos, así como 30. De todas maneras, lo que más recuerdo, así como con detalles, algunos momentos en los que íbamos a la casa de Charly y él estaba grabando o mezclando algunas cosas, y entonces no estábamos haciendo la entrevista, sino que estábamos ahí esperando que él nos dice el espacio para poder entrevistarlo, y nos hacía escuchar cosas que estaba grabando, que había terminado de grabar ahí. Y entonces nos decía, escuchen esto. Entonces ponía la consola, que era una consola de muchos canales en la que había grabado algo, y nos miraba a los ojos. Ponía play y se quedaba mirando los ojos, esperando la reacción, y sostener la mirada de Charly García durante los minutos que dure esa canción, para mí era como una situación muy entre incómoda, intensa, muy rara, porque además el tipo que era mi ídolo, y además el tipo al que estaba entrevistando, estaba como esperando que yo hiciese algún gesto que reflejase mi opinión sobre lo que estaba haciendo, y yo no sabía qué hacer, porque es como sostener la mirada de Charly García es muy difícil, y eso lo recuerdo como una cosa muy intensa, y para mí, y además al mismo tiempo preguntarme, ¿por qué le importa mi opinión a Charly García? Yo soy un cadorna que viene a entrevistarlo. Sin embargo, en ese momento en el que estábamos
los tres en la habitación, nosotros éramos su público. Y éramos nosotros o 100.000, yo creo que en ese momento era lo mismo. Era ver cómo reaccionábamos ante su creación, ante su obra. Eso era muy... Yo me acuerdo que en algunos momentos tenía como que bajar la mirada y hacer de cuenta que me iba de ahí porque no me costaba mucho la situación esa. Eso es como una situación muy intensa que la recuerdo como con mucho cariño al mismo tiempo. Claro. Daniel Riera, mi coautor, tuvo situaciones un poco más variadas, que no fueron solamente en la pieza de Charlie, porque las entrevistas que hacíamos nosotros, básicamente las más importantes, las más largas, las hicimos siempre en la casa de Charlie y sobre todo en la habitación, que era un ámbito en el que pasaba toda su vida. Pero después Dani además lo entrevistó en alguna gira, lo siguió haciendo un show, entonces tuvo como otras circunstancias en las que también vivió momentos intensos. De hecho, uno de los capítulos del libro, que para mí es uno de los que más me gusta, que es una nota que escribió Dani para una revista colombiana, es el momento en que Charlie se sube a un avión y va de gira a Córdoba y vuelve. Y todo eso está contado casi sin puntos ni comas. Es como un relato que arranca y no termina, y son como 30.000 caracteres en los que vos, cuando estás leyendo, estás entrando en esa vorágine y ese vértigo en el que no para, y me parece que está buenísimo que hayas conseguido, Dani, escribiendo, que vos vivas lo que es estar con Charly García durante 24 horas sin parar, como era en ese momento la vida de Charly. Claro, a mí me pasó para mí es uno de los capítulos como más lectora que, o sea, me estoy divirtiendo mucho leyéndolo porque es como o sea, te sentís como parte un poco de la conversación y Charly se la pasa haciendo chistes, ironías. ¿Cómo es eso en el vivo, digamos? Claro, ¿no? bueno, Estar con él. es que la verdad es que las cosas que más que te resultan más sorprendentes ahora al verlo es que en ese momento, si pensás un poco en el contexto en el que se hicieron esas entrevistas, coinciden bastante con estas que estamos viendo ahí, sus momentos más intensos, ¿no? Tirándose del 9º piso. Era la época en la que al Charly que veíamos en los medios era el Charly escandaloso, el que le pegaba a los periodistas, el que puteaba a sujetos como ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, lo que muestra el libro es que ese Charly no era el único Charly en todo caso, que había otro que podía pensar, reflexionar, recordar, con un nivel de precisión y con un nivel de al mismo tiempo de humor, de acidez y de cariño, que ese Charly que veíamos en televisión no parecía posible que lo hiciese. Claro. Yo creo que lo que termina de alguna manera demostrando el libro es que ese Charly que veíamos en los 90 o del 2000, que era el escandaloso, no era el único. No sé si no era el verdadero, era uno más. Pero había un Charly que era el que nosotros fuimos a buscar y que encontramos, que era el artista, el que podía reflexionar sobre su obra, que tenía memoria, que podía explicar lo que hacía, por qué lo había hecho, y que lo hacía con mucho cariño y con mucho amor por la música. Hay unas cosas que dice ahí Charly en un momento que dice que él cree que nadie tiene tanto amor por la música como él. Y yo creo que en un punto tiene un poco de razón. O sea, lo que demuestra, lo que prueba un poco el libro es que el tipo es un artista, digamos, que no era solamente eso que veíamos en televisión. Claro, y bueno, en ese sentido es impresionante cuando los invita a debatir sobre la música de los Beatles, que pone los discos ahí y empieza a decir y a explicar que, bueno, esto quisieron hacer acá. ¿Cómo fue también ese momento para vos? O sea, ¿era escucharlo a Charly o interactuaban también? Decían, sí, eso es genial, razón en esto. Sí, eso es genial. A mí me encanta esa... Es una entrevista que hicimos creo que fue en el contexto en que estábamos haciendo esa entrevista larga, en el medio hicimos esa entrevista a propósito de los Beatles, porque salió un disco en aquel momento, 2001-2002, que se llamó One, y era un compilado de los Beatles que juntaba todas las canciones de los Beatles que habían sido número 1 en los rankings de Estados Unidos y de Inglaterra. Entonces eran 20 canciones. Y hicimos un especial de los Beatles en la revista Rolling Stone en aquel momento y dijimos, bueno, entrevistémoslo a Charly para hablar de esto. Y fuimos a la casa y lo que hicimos fue eso, fue poner el disco y que él se pusiese a contar cosas en relación con las canciones. Era como una especie de crítica de disco de Charly García
Este, y bueno, empezamos a poner uno a uno las canciones y él nos decía qué había significado para él cada canción, o si no, cómo habían hecho esas canciones los Beatles, o qué cosa le había sorprendido en su momento de esas canciones. Y el resultado es una masterclass de música, digamos. Para mí, ahí me enteré de cosas que yo no sabía de los Beatles, no solamente de historias personales que son interesantes, sino más bien de cuestiones musicales. Por ejemplo, yo no sabía que los Beatles tenían como secreto para que uno se enganche a cantar encima de las canciones, quitar la tercera del acorde para que vos puedas cantar en el medio. Y que además ese era un secreto para que uno no supiese si era un acorde mayor o un acorde menor. Esas cosas que por ahí un tipo que es músico la sabe desde siempre, pero yo que no era músico, no soy músico, simplemente un fan de la música, que a veces de vez en cuando intenta tocar algo, sorprendí, y bueno, y de esas hay 1000 en el libro y en esa entrevista. Y para mí fue como una especie de, sí, eso, una clase maestra a cargo del mejor. Claro, sí, sí, por supuesto. Daba un poco de envidia también, porque a mí también me gustan mucho los Beatles, entonces estar ahí, es como meterse en esas entrevistas está muy bueno. Y por eso leer el libro, y perdón, sí. esto, si haces el experimento de leer el libro poniendo los discos, es como... Claro, empiezas a entender un montón de cosas. Buen tip. Claro, tip. eso era el maridaje. Tenés que hacerlo. Es un experimento que está buenísimo, porque empezás a decir, mirá, claro, tienes razón. Porque vos, si lo lees, es como que escuchás, así una cosa, recordás, sí, la canción, pero hacelo. Fíjate, claro. Está buenísimo. Es un experimento que... vi que, o sea, pasa de largo Eleanor Rigby, que es un tema de los Beatles que me encanta y me desilusioné un poco, porque quería saber cuál era el análisis de Charlie sobre la canción. Claro, bueno, viste, ahí tiene sus preferencias. Claro, sí, por supuesto. ¿Y cómo fue? Bueno, recordamos, estamos hablando con Fernando Sánchez, coautor del libro García, 15 años de entrevistas con Charlie. ¿Cómo, o sea, al haber pasado, 15 años son las entrevistas que hicieron ustedes, y visto desde hoy, ¿cómo ves la relación del artista Charlie con el contexto político, social de cada momento? Porque, habla por momentos de la dictadura, después vienen los 80. Sí. ¿Cómo ves esos cambios o cómo influyeron esos cambios en el artista, Charlie? Mira, para mí Charlie tiene ya extra que no tenemos, que casi ningún otro artista tiene, y que muy pocos mortales tenemos. Me parece que es poder captar el humor de cada momento, el humor real, digamos, y generar obra que refleja eso. Yo creo que no es, mi opinión personal es que no es algo demasiado consciente, sino que tiene esa capacidad. Y si vos te pones a pensar en la música de Charlie de los 70, de los 80 y de los 90 y del 2000, y la relacionás con lo que estaba pasando en ese momento, claramente podés, si querés, si tenés ganas, podés sacar un hilo entre la oscuridad de la música densa de los 70 de Charlie, la música divertida, bailable de los 80, y por ejemplo la música más engorrosa y caótica del 2000, y todo eso tiene que ver, para mí, es como un espejo de del humor social, la situación social de cada momento. O sea, la dictadura en los 70, la primavera alfonsinista en los principios de los 80, y el caos y el mal humor, la locura del 2000, 99, 2000 y todo eso, yo creo que está reflejado en la forma en que Charlie hacía música. Yo no sé si es un músico de esos en los que se puede pensar en que sus letras son testimoniales, digamos, que hay otros músicos que hacen eso y lo hacen bien, que León Gieco es un tipo que hace canciones que desde la letra, hay una voluntad por contar una historia que refleje un momento. Yo creo que lo de Charlie es más es distinto, es más poético, no es tan literal, sí. Es más poético, es más artístico, no sé si es más artístico, porque no quisiera ponerle en esos términos, sí, más poético, menos literal. Claro. Y
y para mí más interesante, ¿no? Pero bueno, eso ya va gustos, sí. en gustos, claro. Pero sí, yo creo que el 2000, los 2000, los 90 de Charlie reflejan esa época. Y después, si te pones a pensar en lo que va diciendo en cada momento, Charlie va, por ejemplo, en el 92, en la primera entrevista que hicimos cuando estábamos haciendo la entrevista para la revista La Maga, que él estaba saliendo de la internación, de la primera internación, y había terminado de hacer Tango 4 y estaba por juntarse con Cerú para hacer lo que terminó siendo Dos River. Él en un momento habla de ese momento, de cómo ve la situación, y como que huele que es una alegría y una tranquilidad un poco ficticia, y como que está pensando, dice, ¿cuándo va a terminar esto? Y el 92 es el principio de la convertibilidad, ¿no? Es esa época en la que empezamos a vivir una fantasía que después terminó transformándose en la causa de la mayor crisis que tuvimos los argentinos hasta ahora. Y después, a medida que avanza en las entrevistas, creo que también hay algunos momentos en los que va reflejando un poco algunas cosas. Y después tiene momentos por ahí más polémicos, como por ejemplo cuando se encuentra con Menem. Al principio era muy antimenemista, decía que si iba a ganar Menem se iba a ir del país. Y después cuando termina tocando en Olivos con Menem, él lo que dice en un momento es, bueno, yo fui a tocar cuando se estaba yendo, no es que fui a buscar favores de él, y yo fui a tocar y le fui a tocar lo que me parecía que tenía que tocarle. No fue un artista que estuvo aprovechándose de sus posibilidades de acceso a ese mundo para obtener algo. Y después tiene un montón de cosas interesantes, su vínculo con la madre de Plaza de Mayo y con él, con Mercedes Sosa, por pensar en situaciones más o menos políticas. Claro. Son personajes muy, muy trascendentes y que él además en los que él encontró una contención. Y son personas que además lo contuvieron a él realmente en momentos en los que por ahí el resto del mundo lo condenaba. Claro, bueno, Fernando, me parece que me fui un poco de tema, pero... Sí, me gustó. No, la verdad, un placer haber podido hablar con vos, para también dar a conocer este libro, García, 15 años de entrevistas con Charlie, y recomendarlo, por supuesto, así que bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tus palabras. No, muchas gracias por el espacio, está buenísimo que podamos hablar del libro y que se pueda conocer. Es una editorial chiquita, además, que tampoco tiene muchas posibilidades de difusión, con lo cual está buenísimo que la gente se entere así. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Sánchez, coautor con Daniel Riera de García, 15 años de entrevistas. Nos estamos hablando. Un abrazo. Chao, muchas gracias.